noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, clarificando información. Y vaya si este programa clarifica información diariamente y te informa con todas las voces. En instantes habla el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se va a referir a la decisión del gobierno nacional, acompañada por 19 gobernadores de provincias, de sacarle un punto de los 3 que Macri le dio en el 2016 a la ciudad de Buenos Aires, en una recuperación histórica para la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy necesita de esta coparticipación. Horacio Rodríguez Larreta, todo parece indicar, va a judicializar esta cuestión política. Lo vas a tener en instante, allí está, en Parque Patricio, sede comunal, todo listo. Seguidamente vas a tener la respuesta del gobierno nacional a través del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que esta noche va a estar aquí con nosotros. Y también, muy importante, hoy en exclusiva, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de la decisión adoptada ayer por el gobierno nacional de coparticipar más recursos a la provincia de Buenos Aires y del aumento que hoy otorgó el gobernador a la fuerza policial. ¿Cómo sigue ese tema? Bueno, vas a tener al gobernador también esta noche. Mirá, programón. 13 de las figuras políticas más importantes de la Argentina en Minuto 1, como te informamos siempre, con los protagonistas, con la realidad y con la información. Es muy importante porque desde anoche, y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Ruidos Políticos, porque la oposición salvaje al gobierno de Alberto Fernández busca hacer ruidos políticos para empañar el buen momento que la Argentina comienza a tener en materia económica. Sí, en materia económica desde hace 10 días, desde que se anunció el exitoso canje de deuda, la Argentina tiene muy buenos motivos para estar alentada en materia económica. Algunos economistas hablan del viento de cola que la Argentina debe aprovechar y puede aprovechar. Hoy, por ejemplo, se desplomó el riesgo país, tanto que les preocupaba a muchos. 50% en un día bajó el riesgo país. Las calificadoras de riesgo suben la nota de Argentina por el buen momento. Ayer te lo levantábamos, inversiones que se anuncian, cervecería Quilmes, ayer anunció planes, el Ahora 12, que se amplía, es una muy buena noticia para la población. Y en todo este marco, que el gobierno sostiene la economía, sostiene empresas, sostiene empleo, allí está, ahora lo vamos a hablar con David Cufré, 1.104 puntos el riesgo país de la Argentina. ¿Cuántos años hace que no veíamos este número para la Argentina? Había trepado, ¿se acuerda cómo trepaba durante el gobierno de Mauricio Macri? Que muchos empresarios y el periodismo acompañaba. Este es el riesgo país hoy de la Argentina, 1.104 puntos. ¿Producto de qué? Producto de las buenas decisiones económicas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández, del canje exitoso logrado por el presidente Alberto Fernández, de una economía que busca recuperar con la participación del Estado como actor fundamental. Y la oposición le cuesta esto. A la oposición salvaje de la Argentina le cuesta reconocer eso. Por eso mete ruidos políticos, por eso trató y fracasó. Por eso trató y fracasó de cabalgar sobre los reclamos justificados de la fuerza policial.
A punto tal que hoy uno de los cabecillas de ese reclamo salarial tuvo que salir a pedir perdón a la sociedad por los malos momentos y por las malinterpretaciones. Porque la oposición salvaje trató de subirse a ese conflicto y poner en jaque al gobierno del presidente Alberto Fernández. Más allá de que por ahora se anuncian que no habrá sanciones, hay mucho para investigar. Por ejemplo, ¿por qué tantos patrulleros de la zona norte, sobre todo incluido, dicen, de la Policía Comunal de San Isidro, rodeando ayer la Quinta de Olivos? ¿Quiénes enviaron esos patrulleros? ¿Hubo una mano política detrás? Alguien lo tendrá que investigar en algún momento. Las cosas en la Argentina hoy hay que clarificarlas. Porque si bien el conflicto se solucionó, quedó, y muchos y muchas quedaron expuestos con los verdaderos propósitos que tienen para con este gobierno. Pero también se sintieron sorprendidos muchos intendentes de Cambiemos. Dice el gobierno porteño que se sintió sorprendido y traicionado por el anuncio de anoche de Alberto Fernández. Mirá cómo la realidad los vuelve a desmentir. Mirá, vamos al archivo. Mirá, ¿desde cuándo? Mirá, me tengo que ir a esta punta. Junio del 2019. Junio del 2019. Hace un año atrás, Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos. Alberto Fernández reclamó un debate profundo sobre la coparticipación federal en un encuentro que encabezó en San Juan con el gobernador Sergio Uñac. Octubre del 2019, Alberto Fernández analiza reducir los recursos de la ciudad a favor de las provincias. ¿Cuándo? Octubre del 2019, diario La Nación. Alberto Fernández analiza reducir los recursos de la ciudad a favor de las provincias. Enero. Después acá, electo presidente Alberto Fernández se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y uno de los puntos que le comunicó era que iba a reducir la coparticipación en la ciudad. Y en ese momento dijo el presidente, nos vamos a poner de acuerdo con Horacio. Horacio va a entender, vamos a compensar a la ciudad. Electo presidente, enero del 2020, diario Clarín, la relación política. Enero del 2020, diario Clarín. Alberto Fernández le quitará a la ciudad de Buenos Aires más de 35.000 millones de coparticipación. Es lo que anoche anunció el presidente. Enero de este año. Febrero del 2020, página 12, coparticipación. La partida de truco que juegan la nación y la ciudad. Esta es la foto que yo te decía. Mirá, esta foto es del momento que electo presidente Alberto Fernández lo va a visitar Horacio Rodríguez Larreta en la calle México y ahí ya le comunica esta intención. Página 12, marzo del 2020, el recorte de la coparticipación de la ciudad a tiro de un decreto presidencial. Marzo de este año. Después vino la pandemia. Después vinieron todo lo que pasó en estos días, la necesidad, y se concretó ayer. Marzo del 2020, Larreta negocia con La Rosada ceder, mirá, el cronista, Larreta negocia con La Rosada ceder solo medio punto de la coparticipación. Estaban negociando, no hay sorpresa. Vamos a la jefatura de gobierno porteño, está hablando Horacio Rodríguez Larreta. Muy difícil para todos los argentinos. Estamos enfrentando posiblemente una de las situaciones más complejas en nuestra historia. Una pandemia que nos tiene angustiados. Una pandemia que con toda esta incertidumbre que genera. Por eso yo comparto el dolor de todos aquellos que lo sufren, que perdieron su trabajo,
que no pueden mandar sus hijos a las escuelas, que cerraron sus negocios, especialmente el dolor de aquellos que perdieron a sus familiares, a sus seres queridos. Esto es muy difícil para todos. Ahora, yo toda mi vida elegí el camino del diálogo, y mucho más en una situación como esta. Dejando de lado toda diferencia política, desde el primer día me senté y trabajé codo a codo con el presidente de la Nación, con el gobernador de la provincia. Transmití siempre la convicción de que esa era la mejor manera de cuidar a todos los argentinos. Yo creo en eso. Lo mismo, acompañé al gobierno en todo el proceso de renegociación de la deuda. Incluso la semana pasada estuve cuando presentaron los resultados, acompañando. Y ayer mismo, en la situación difícil que se vivió con la policía de la provincia de Buenos Aires, junto a todos los dirigentes, muchos acá presentes, de Juntos por el Cambio, tuvimos una posición clarísima de apoyo a las instituciones, y yo manifesté que no era la forma ni el lugar para hacer esa manifestación. Yo siempre voy a buscar la unidad de los argentinos, zanjar las diferencias, terminar con esas antinomias que son parte de nuestra historia desde que existimos y que tan mal le han hecho a nuestro país. Lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Exactamente lo contrario a lo que yo creo que la Argentina necesita. Se eligió deteriorar la convivencia política que habíamos logrado justo en el momento que el país más necesita esa convivencia. Para solucionar un problema que obviamente nos preocupa a todos, que es la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, se eligió la división. No vamos a sacar a la Argentina adelante a través de la división. Anoche nos encontramos sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para destinarlos a la provincia. Y hablando de diálogo, la última vez que me mencionaron el tema fue en el mes de marzo, en una reunión que fue pública con el ministro del Interior. Ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo. Me fijé en mi agenda. Desde ese día a hoy tuve 26 reuniones con el gobierno nacional. Nunca me mencionaron el tema. Eso no es diálogo. Si lo que queremos es unir a los argentinos, es inadmisible, es contradictorio que una medida de tal envergadura se tome unilateralmente, afectando los recursos de una sola provincia. Y lo que es más grave aún, es que nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. Un gobierno funciona planificando, ese plan se traduce en un presupuesto que se aprueba para todo el año. Este año, excepcionalmente, tuvimos que hacer una revisión ante la aparición de la pandemia para tener los fondos destinados para cuidar la salud de todos los porteños. Ahora, en el medio de esta situación, de un día para el otro nos sacan los fondos. En un momento donde vemos que el mundo entero, los países, están apoyando con recursos a sus provincias, a sus municipios, acá nos cortan los fondos, repito una vez más, aunque parezca increíble, en el medio de la pandemia. Además, la ley de coparticipación tiene un mecanismo previsto institucionalmente para modificarla, si se quisiese. Tanto el tema de la distribución de recursos entre el gobierno nacional y las provincias, o el tema de los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires, son temas que hay que abordarlos con una mirada de largo plazo, construyendo una verdadera política de Estado. Hoy es la coparticipación de la ciudad. Mañana le puede pasar a cualquier provincia. Nuestra historia está llena de decisiones y situaciones de discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que necesitamos es un federalismo en serio, donde cada provincia pueda crecer sin depender de los favores del gobierno central de turno. Respecto de la ciudad, yo no solo no estoy avergonzado de su desarrollo, muy por el contrario, para mí es un orgullo ver el progreso
ver la transformación que está llevando adelante la ciudad de Buenos Aires, gracias al esfuerzo de todos los argentinos que viven y que trabajan en la ciudad. Lo que tenemos que buscar para el país, y yo siempre voy a estar ahí para ayudar, es igualar a partir del progreso de todos los argentinos y de todas sus regiones. Igualar para arriba. Yo nunca voy a profundizar la división. Frente a decisiones arbitrarias, como las que vimos anoche, que tomó el gobierno nacional, los argentinos estamos acostumbrados a responder con peleas, con más agresiones, con agravios personales, politizando la situación, redoblando la apuesta. Ese camino no nos llevó a ningún lado. Así estamos como estamos, por esas antinomias históricas. Tenemos que buscar formas diferentes para solucionar nuestros problemas y para dirimir nuestras diferencias. Yo no voy a contestar con la misma moneda. No voy a hacer de esto una disputa personal, no voy a entrar en conflictos personales tampoco. Yo tengo la convicción de que el consenso es el único camino para sacar la Argentina adelante. Esa es mi convicción. Y yo no voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas que considero erradas o inapropiadas. Y mucho menos en un contexto como el que vivimos de pandemia, que genera incertidumbre, que genera angustia a la gente. Lo último que la gente necesita hoy es políticos peleándose. Yo no voy a estar para eso. Anoche muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio. Una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Pero yo no voy a ser el que contribuya a agrandar esa grieta, jamás. Vamos a avanzar por los caminos institucionales que corresponden para defender la Constitución y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, siempre primero intentando por el camino del diálogo y del consenso, que es lo que yo creo que la Argentina necesita. Para que quede claro, la decisión que tomó ayer el Gobierno Nacional es inconstitucional. Por eso vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a defender con todos los recursos jurídicos que tengamos la autonomía y los derechos de la ciudad. Hay mucha jurisprudencia que dice que una decisión así no se puede tomar en forma unilateral y mucho menos de un día para el otro. En términos de la coparticipación, para aclarar algunos números, la ciudad aporta mucho más de lo que recibe. Aporta alrededor del 22% del Producto Bruto Nacional y recibe el 3,5% de coparticipación. De cada 100 pesos que aporta la ciudad, recibe 15. Y en el año 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal, que fue un proyecto consensuado por prácticamente todas las fuerzas políticas de la ciudad, incluidas las que hoy se referencian con el Gobierno Nacional, también se traspasaron, como dice la Constitución, los fondos para su funcionamiento, que forman parte de este 3,5%. La Constitución es clarísima en este tema. Cuando se traspasan funciones, tiene que ir de la mano de los recursos necesarios para su funcionamiento. Y eso es lo que pasó en la ciudad. Estos fondos, cada peso, se invirtieron y se siguen invirtiendo en construir una policía cercana a la gente, profesional, que esté bien capacitada, con el mejor equipamiento, con la última tecnología, como ven en la calle, con las cámaras. Para nosotros es un orgullo la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y aprovecho a agradecerles mucho de corazón a todos los hombres y mujeres de la fuerza que le ponen una dedicación, un compromiso enorme, más aún en esta situación de pandemia. Y además, si miramos los datos, las estadísticas son contundentes. El delito año tras año viene bajando en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hasta que la justicia se expida, que esperamos que sea lo antes posible, porque como aclaré, nos sacan los fondos de un día para el otro, vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales. Para eso ya tenemos el marco que nos da la ley aprobada en la legislatura de emergencia económica que garantiza los fondos para las áreas más críticas, empezando por el cuidado de la salud en el marco de la pandemia. En esta misma línea vamos a revisar todo nuestro presupuesto para garantizar las prioridades.
y garantizar lo más importante, que son las oportunidades de progreso para todos los argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero también para todos los argentinos que todos los días entran y salen, que vienen a trabajar a la ciudad, que vienen a educarse en la ciudad, que vienen a atenderse en nuestro sistema de salud, que vienen a visitarnos. Para nosotros su bienestar es innegociable. Por eso quiero llevar tranquilidad a todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires, que vamos a garantizar los servicios esenciales, empezando por la salud, por la educación y la seguridad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde mi convicción es que los argentinos tenemos que estar más juntos que nunca. Enfrentamos problemas muy graves que solo vamos a poder superar en base al diálogo. Necesitamos avanzar en esto. Ayer retrocedimos y solo podemos avanzar haciéndolo juntos. Juntos, los porteños con los bonaerenses, con los cordobeses, con los mendocinos, con los jujeños, con los fueguinos, todos juntos, a los cuales además siempre vamos a recibir en esta que es la capital de todos los argentinos. Es la única forma que vamos a poder sacar a la Argentina adelante. Yo no creo en la improvisación, yo creo en la planificación y en las políticas de Estado a largo plazo. Yo no creo en las decisiones unilaterales, yo creo en el diálogo y creo en el consenso. Yo no creo en las decisiones tomadas por especulaciones políticas. Creo en las decisiones que hacen al bienestar de la gente. Yo no creo en la división. Yo creo en una Argentina unida de verdad. Y esas son mis convicciones. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Jefe de Gobierno, ¿cómo le va? Guillermo Paniza, de Telefe Noticias, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el impacto real que va a tener esta decisión con números concretos en el ámbito de seguridad, salud y educación en la ciudad de Buenos Aires, por un lado? ¿Cómo queda la imperiosa necesidad de acuerdos con el gobierno nacional en medio de la crisis económica y de la pandemia? Y por último, ¿cuál fue su respuesta al mensaje de texto que el presidente de la Nación dijo le envió ayer antes del anuncio? Muchas gracias. Mira, empiezo por el final. Yo en general, por principios, nunca comento, nunca hago públicos los mensajes de texto porque son algo personal. Ahora, si el presidente lo hizo público, solo puedo contarles que me mandó un mensaje, exactamente dice el teléfono, a las 19:29. La conferencia de prensa empezó 19:30. La verdad que no lo contesté. Respecto al impacto, yo garantizo, y en ese sentido, que todos los argentinos que viven en la ciudad y que vienen todos los días se queden tranquilos. Vamos a garantizar los servicios básicos en la ciudad de Buenos Aires, empezando por los que vos mencionaste, por la salud, por la educación, por la seguridad. Muy bien, ahí estaba el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo que se preveía, lo que trascendía durante la jornada de hoy, dijo que va a ir en queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como han ido muchas provincias. Esto es un largo camino, un largo camino a recorrer, que tal vez no alcance Rodríguez Larreta a ver una definición de la justicia, porque reiteramos, hay muchas provincias que históricamente han acudido por la coparticipación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un primer análisis, enseguidita ya vamos a estar con Santiago Cafiero, jefe de gabinete, que va a responder, porque Horacio Rodríguez Larreta habló de inconstitucionalidad, de medida arbitraria, inconsulta, arbitraria, que se había roto el diálogo, que él era un hombre de diálogo. Una primera línea de análisis político que puedo interpretar, ahora después mis compañeros también van a tener su momento de análisis. Horacio Rodríguez Larreta se acaba de parar como jefe de la oposición. Y esa interna que hay en Juntos por el Cambio con Macri la aprovecha en este momento Horacio Rodríguez Larreta para pararse como jefe de la oposición, tratando de ya correrlo de la escena a un Macri que estuvo por estas horas difíciles para la democracia, que ayer no emitió ninguna condena al hecho delictivo de los patrulleros y la policía extorsionando y amenazando al presidente en torno a la Quinta de Olivos. Fue uno de los pocos dirigentes de la Argentina que no emitió declaración. Y Rodríguez Larreta
se para en este momento como jefe de la oposición. Por primera vez sale de la zona de confort que significa siempre el discurso de Rodríguez Larreta para ponerse en la vereda de enfrente del presidente Alberto Fernández. Ahora, llama la atención muchas cosas. ¿Por qué? A ver, ¿lo tenemos? Bueno, el presidente Alberto Fernández está tuiteando y agradezco a los gobernadores y las gobernadoras que respaldaron la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Es apenas un paso en la construcción de un verdadero federalismo que empieza a corregir los desequilibrios de nuestra patria. Ya enseguida estamos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que precisamente está reunido en estos momentos con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Va a ser la primera respuesta institucional del gobierno a un Rodríguez Larreta que, reitero, se acaba de parar como jefe de la oposición y empieza a disputarle el protagonismo a un Mauricio Macri muy alejado de la escena política, solamente azuzando desde las sombras a los más duros de Juntos por el Cambio para hacer una oposición salvaje al gobierno. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Con materia económica, ¿qué es lo que se puede, digamos, analizar? Bueno, lo primero es que hay que ver los números de la ciudad de Buenos Aires, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 4 años, para, digamos, poner en contexto lo que planteó Rodríguez Larreta. Lo que se vio a partir del 2016, cuando Mauricio Macri empezó su gobierno a nivel nacional, fue un aumento muy importante de las transferencias de la ciudad de la nación hacia la ciudad. O sea, Macri como presidente dándole más recursos a Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. Esto a través del aumento de la coparticipación, pero también con un aumento muy fabuloso del 719% en obra pública. Ahí vemos un poco los números, cómo es la situación. En 2016, cuando llega Macri a la presidencia nacional, por decreto de necesidad de urgencia, eleva el coeficiente de coparticipación de la ciudad del 1,4 al 3,75%. O sea, prácticamente triplica o más que duplica la cantidad de plata que le daba la nación a la ciudad. Eso en 2016 significó 16.747 millones de pesos extras. Iba a recibir 9.000 millones de pesos y terminó recibiendo 26.000. Es una diferencia sustancial de 16.000 millones de pesos. Otra forma de verlo, los aportes totales para la coparticipación de la nación a la ciudad representaban el 11% del presupuesto en 2015, cuando termina el gobierno de Cristina. O sea, los recursos que manejaba la ciudad, el 11% provenían de transferencias de la nación. Cuando se fue Macri, ese presupuesto llegó al 26%. Le aumentó muy fuerte la asignación de recursos de la nación a la ciudad, y entonces pasó del 11% al 26% a representar dentro de los recursos totales de la ciudad lo que recibía de la nación. Lo que decía antes, respecto a la obra pública, fue ahí fabuloso lo que pasó. Pasó de la cantidad de recursos que dio la nación para la ciudad en obra pública aumentó un 719%. Bien, Juan, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Bueno, una lectura política porque después desde lo judicial el capítulo de la Corte le toca a Irina claramente. A ver, previsible la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de acudir a la Corte Suprema. Si miro la mitad del vaso vacío, si se quiere, hay cierta falta de sensatez y honestidad intelectual en esto de decir es inconstitucional, no se puede tomar una medida de un día para el otro, cuando hace pocos años Macri hizo exactamente eso para regalarle una torta de dinero, como marcaba David Cufré a la ciudad de Buenos Aires. Pero viste que las contradicciones dentro de Juntos por el Cambio nunca las anotan, ¿no? Así como digo, claro, me parece que hay una falta de sensatez, cierta hipocresía en ese mensaje, porque es, digamos, borrar con el codo lo que es Cristeo en la mano. Por otra parte, digo, bienvenido sea estos debates a la Argentina, ¿no? Después de discutir la infectadura, la cuarentena, estuvimos discutiendo cada estupidez en estas últimas semanas, que empezar a discutir cómo se distribuye la torta de la coparticipación y cómo hacemos para que Argentina, en definitiva, sea un país menos desigual. Pero lo que bueno, pasa, bienvenido sea. Por eso debate. Yo reitero esto, el primer comentario mío. Aquí está el nuevo líder de la oposición parado. Se paró esta noche Horacio Rodríguez Larreta con
¿Quiénes estaban? A ver si podemos... A ver el paño. Está el senador Martín Lustó, que aspira a ser el candidato a suceder a Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Es todo un sector, digamos, de los más dialoguistas. No estaba el ala dura del PRO ahí sentado. Sí. Y no estaba Fernando Iglesias. Y no dijo salgamos a la calle a... No, por eso. Pone el debate, como bien dice Juan, en un debate político. Yo coincido con Juan. Bienvenidos sean estos debates políticos. Dejemos de la locura del PRO y la oposición salvaje de ese sector, de debatir infectadura y todo. Ahora se puede tal vez dar un discurso político y un debate político con altura que este sector de la oposición parece estar planteando, ¿no? Irracional. Irina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Muchos Gato. casos hay de provincias que han ido a la Corte por el tema de coparticipación. Sí, Recuerdo San Luis, sí. La Pampa, Sí, Santa Fe, Santa Córdoba. Cruz, Santa Fe, Córdoba, bueno. Sí, el tema es que la Corte en estos casos en general se toma todo con mucha calma y espera el momento político Van a pasar años. más adecuado. Pueden pasar Por eso años. decía, va a terminar el mandato de Rodríguez Larreta, vendrá un próximo jefe de gobierno y no va a estar Lo resuelto que sí el te tema. digo como tendencia en general es que ha fallado en contra del Estado Nacional y el Estado Nacional ha tenido que poner dinero para devolver coparticipación a las provincias, por lo menos en estos casos que vos mencionabas. Pero ya te digo, es algo que ella hoy en la Corte me decía, no, esto puede venir para largo. Les cae además muy antipático esta cuestión de la judicialización de los conflictos políticos. Yo también coincido con tu mirada respecto de este posicionamiento de Rodríguez Larreta, pero me resulta bastante, de este posicionamiento como líder de la oposición, ¿no? Pero me resulta falaz el discurso de la unidad, justamente porque se está posicionando como líder. Y lo que me pregunto frente a este anuncio, vamos a ir a la Corte, es ¿en qué van a basar la inconstitucionalidad? Siendo que, como decía David antes, Mauricio Macri le había transferido coparticipación por decreto a la Ciudad de Buenos Aires para la transferencia de la Policía Federal a la ciudad, ¿no? Claro, lo que creció mucho, digo, más allá de este aumento de la coparticipación, lo que creció mucho es la plata en obra pública, un 720% más le dio Macri. Sí, total. Entonces, por más que, digamos, en este caso, ganara la discusión Rodríguez Larreta, imaginemos en la Corte Suprema, igualmente el Gobierno Nacional tiene la posibilidad de bajar las transferencias a través de la obra pública, que fue muy beneficiada la ciudad en ese Y periodo. la cesión de terrenos de Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero eso quedó sin efecto, me parece. Algunos sí, otros no. Claro. Pero la otra cuestión, esto lo venían negociando. Sí, bueno, mostramos antes de empezar el programa claro. todas las tapas, desde junio del 2019. Por eso, es lo que incluso decías vos antes. mirá, en enero de este año Clarín anticipaba que le iban a sacar 35.000 millones. ¿Cuánto le sacaron? 33.000 millones. Bueno, y el cronista decía Larreta aceptaría la quita de medio punto en febrero de este año. Pero lo vamos a sumar a este debate también. Está el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, es uno de los intendentes más fuertes de la provincia de Buenos Aires y de permanente diálogo con todos los sectores. También con el presidente, que está Juanchi. Buenas noches. Un primer análisis estaba escuchando usted también lo de la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta. No, pensar si habría que pedirle a Formosa que colabore en la igualdad de la coparticipación de la República Argentina, de las provincias. No se le puede pedir a Formosa. Desde el 6 de diciembre del año pasado, el presidente electo, antes de asumir, comenzó a conversar con el jefe de gobierno esto que tiene que ver con comenzar a construir otro eje de coparticipación. Es fácil hablar de igualar hacia arriba. Ahora, con los indicadores que nos dejaron durante el gobierno de Mauricio Macri, es muy difícil igualar hacia arriba. Y para la provincia de Buenos Aires, ¿cuándo? O sea, me parece que en definitiva no es contra los porteños, Gustavo, es a favor de los bonaerenses. Digo, esto se ha venido conversando, hay que ser solidario, digo, hay que tener en cuenta que se decidió, el presidente decidió reformas estructurales que es deuda de la democracia, reformas estructurales. La provincia de Buenos Aires durante el gobierno radical de Alejandro Armendáriz perdió 8 puntos de coparticipación, nunca más se recuperó, salvo el lapso del fondo del conurbano que nunca se actualizó, y cuando se fue a pedir la actualización y a plantear lo mismo que estamos discutiendo y resolviendo hoy, yo acompañé también a la gobernadora Vidal a dar esta discusión. Vidal lo pidió también. Yo quiero ser claro, yo acompañé y en ese momento se planteó que era una discusión que había que dar en beneficio de los bonaerenses. Ahora, contarles a los bonaerenses que esto, que tiene que ver con el punto de coparticipación
coparticipación es la inversión de casi 38.000 millones de pesos anunciada el viernes pasado para la logística vinculada a la seguridad de los bonaerenses, y ahora el poder equiparar, ese reclamo justo que han tenido los agentes de la policía bonaerense. Reclamo justo en el sentido de reclamo salarial, preocupado no por ver ayer en la Quinta Olivos a hombres y mujeres armadas que tienen que cuidar a los bonaerenses, pero que estaban en la puerta de la casa del presidente. Pero no importa, reconocemos el problema de la inseguridad y comenzamos a transitar un camino que tiene que ver con resolver y con igualar todo lo que tiene que ver con la situación de coparticipación, que son los ingresos que se reparten en las provincias. Bueno, la provincia de Buenos Aires a se lo ver, merece. Juanchi, este es un punto importante políticamente el que usted está diciendo. Ayer hubo otra vez sobre un conflicto, una decisión y una toma del presidente de medidas concretas. No alargaron la situación, no echaron la pelota afuera, se resolvió en base a rearmar este esquema de coparticipación que en algún momento hay que hacerlo. Nosotros decidimos, y está claro, reconocer que hay problemas de inseguridad graves en la provincia de Buenos Aires y en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires. Ahora, reconociendo los problemas nos hacemos cargo. Si el presidente decidió también hacerse cargo con estas medidas que yo conté, Gustavo, y la verdad es que igual ha tenido una concentración de recursos la ciudad de Buenos Aires durante los 4 años de gobiernos de Macri, que hay que contarlo también. Las obras de los viaductos, las obras del Paseo del Bajo, la transferencia de la policía con recursos, esto que planteaban ustedes, hubo un decreto de necesidad de urgencia que en enero del 2016 le dio muchísimos más recursos a la ciudad de Buenos Aires en detrimento de la provincia de Buenos Aires y de las otras provincias de la Argentina. Así que nada, es con mucha firmeza la decisión que se tomó en el día de ayer, y es a favor de los bonaerenses, que ahora van a tener claramente una inversión en seguridad para que estén mucho mejor. Juanchi, ahí también lo que se ve, lo que decía antes, el presupuesto de la ciudad, la plata que recibe de la nación, era el 11% de todos sus gastos en 2015 y hoy es el 28%, o sea, en los últimos 4 años recibió un aporte muy fuerte de la nación a la ciudad. Y lo que se ve es que hay mucha desigualdad entre social y en indicadores sociales de necesidades básicas insatisfechas, de índice de Gini cualquiera, entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires y el conurbano. David, nosotros nos hemos cansado de hacer comparaciones, y cuando decimos que no se encuentra a los porteños, porque acá no vamos a hacer, claramente una pelea con los porteños, sino lo que vamos en busca de una situación que iguale, que mejore la provincia de Buenos Aires y que la vaya recuperando de esa pérdida que ha tenido de coparticipación. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% a la nación y le devuelve el 22%. Nosotros también tenemos que hacer este reclamo, y en definitiva lo que no se puede negar es el diálogo del presidente. El presidente, constantemente con todos los sectores, con la oposición, acá hay que enojarse con la inseguridad, hay que enojarse con la pandemia, hay que enojarse con la situación económica, y los bonaerenses con el gobernador tenemos que darle una respuesta en materia de inseguridad, de educación y de salud. Sí, y esto es la decisión del presidente de ayudar. Hay que decir algo acá. Frente a lo que es una realidad que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admite, que había 6.400 chicos que por los escasos recursos no podían completar las clases a través virtual, la semana pasada el gobierno nacional y a través del ministro Trota le va a entregar 6.400 computadoras y conectividad gratis a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo quiero contar algo. Eso es un aporte importante. Pero también hay que contar algo. Nosotros tenemos casi 1 millón de chicos que no tienen acceso en el sistema público de educación de la provincia de Buenos Aires a Internet. Hemos hecho 9.000 cuadernillos que a través de los 9 millones de cuadernillos que a través de los docentes se le acercó a cada casa. Fueron los docentes, fueron los auxiliares. Me parece también que a veces se ponen excusas para que en el caso de esos 6.500 chicos se buscaba que fueran a hacer apoyo escolar a las escuelas. ¿Por qué no buscamos la forma de poder ir? Está la Universidad de Buenos Aires que quería colaborar para ir con cada uno de los estudiantes a cada casa de cada chico. Gustavo, a veces me parece que son excusas en función de buscar un debate político que poco le importa a la gente, ¿no? Totalmente. Juanchi, ¿qué pasó durante la gestión de María Eugenia Vidal respecto a el debate por la coparticipación? Porque da la impresión que acá hay algo que no se cuenta en el debate, y es que una gobernadora del mismo signo político que Larreta, que Macri, etcétera, daba la discusión también por el tema de la coparticipación y decía que estaba por debajo. Todo lo contrario. En su momento hasta
digo, con la provincia de Buenos Aires en la situación como la que está, ¿no? Digo, endeudada en dólares, como se la dejó a partir del año 2019, también tuvimos que absorber los subsidios del transporte y los subsidios eléctricos. O sea que a la crisis de la provincia de Buenos Aires, a no dar la discusión que corresponde en materia de coparticipación, nos tuvimos que hacer cargo, a partir de una decisión del gobierno de Mauricio Macri, de los subsidios al transporte y los subsidios a la electricidad. Se complicó todavía más la provincia. Claramente, muchísimo más. El agujero fiscal fue terrible y no dijimos nada. No dijimos nada, y cuando hubo que salir a reclamar fuimos todos, yo me acuerdo como intendentes en ese momento de la oposición, a acompañar a la gobernadora a ver esta discusión del fondo del conurbano, de la actualización. Así que me parece que hay mucha excusa y hablar de igualar para arriba. Es muy difícil cuando uno camina el conurbano, cuando uno recorre ese aglomerado urbano, igualar para arriba si no se encuentran con los recursos que la provincia de Buenos Aires tiene que contar. Y bueno, es la discusión que se dio y es la decisión del presidente también de acompañar en este sentido, Gustavo. ¿Estamos ya, Charlie? Ya estamos haciendo las conexiones con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que estaba reunido en la Quinta de Olivos con el presidente. Justamente va a ser la primera reacción institucional del gobierno. Como siempre, lo tenés primero aquí en minuto 1 con todas las respuestas, ¿no? No, por favor. Una más en este sentido, Juanchi. ¿Qué crees que van a hacer los intendentes de Juntos por el Cambio con esta discusión? Seguir trabajando para que la provincia de Buenos Aires mejore todos sus indicadores. Pero la coparticipación le llega también a los pero en definitiva yo quiero contar esto y lo que voy a contar es lo que corresponde en la democracia, ¿no es cierto? Y en el marco de la institucionalidad, que me lo desmienta algunos, sino todos los recursos en esta pandemia, en estos 160 días, todos los recursos que llegaban a cada municipio oficialista, para llamarlo de alguna forma, llegaba a cada municipio opositor. La muestra es la del presidente dialogando, la muestra es del gobernador convocando, desde el punto de vista de los recursos para la pandemia, para pagar los sueldos. Ahora esto que tiene que ver, ¿no?, con el presidente ha hecho un aporte, el gobierno nacional ha invertido 10.000 millones de pesos en ese plan integral de seguridad en función de logística, de compra de patrulleros, de compra de cámaras, de compras de alarmas. Bueno, los municipios, como corresponde, los municipios opositores van a recibir por índice de población, lo que corresponda para que los bonaerenses de esos distritos, como corresponde, tengan los beneficios que tienen que tener en materia de lucha contra la inseguridad. El 3 de febrero también tuvo un hospital modular como tuvieron ustedes en Urlingan. Pero tiene que ser así, Gustavo. Bueno, está perfecto. Pero tiene que ser así y todas las señales del gobierno nacional y provincial tiene que ver con el cuidado de todos los argentinos y con el cuidado de todos los bonaerenses. Juan, seguramente vos preguntabas porque dice que ayer se sintieron sorprendidos por el anuncio. Estamos enojados, pero ¿cuánto nos toca? Sería una cosa así. No, Juan, yo digo, enojémonos con la inseguridad, enojémonos con la pandemia, tratemos de llevar tranquilidad a nuestra gente, a nuestros vecinos. Ahora es cierto lo que decís vos, David, es cierto lo que dicen ustedes. Bienvenido sea el debate por la coparticipación. Debate que el presidente se comprometió en campaña electoral. Ustedes lo habrán escuchado. El presidente planteaba en campaña electoral una Argentina igualitaria, en donde cada provincia comience a tener lo que le corresponde para así construir una movilidad social ascendente como corresponde. Ahora, respecto de la inconstitucionalidad que plantea el jefe de gobierno, ¿eso puede marchar, puede poner algún amparo o algo que frene la medida en el corto plazo, como pasa muchas veces que se judicializa y lo frena, o no? En este caso, por más que patalee, va a tener que esperar. No, será una decisión de la justicia, ¿no?, de la Corte, David. Se tomó una decisión en beneficio de 17 millones de personas. Que va en camino seguramente a poder discutir en forma igualitaria y equilibrada las necesidades de todas las provincias de la Argentina, ¿no? Los gobernadores lo han dicho contundentemente, todos los gobernadores, ¿no? Es una decisión que iguala y la vemos muy bien. Bien, bueno, vuelvo, me parece que es mucho por el análisis político también sobre la imagen, ¿no?, de Rodríguez Larreta, que aparte le puso hoy ya un tono casi de candidato presidencial, ¿no? De candidato presidencial, y los que rodean a Rodríguez Larreta, insisto en esto, es todo el sector más dialoguista y moderado, ¿no?,
estaba ahí Martín Lustó, que es una figura política que está trabajando ahora con Rodríguez Larreta porque quiere sucederlo en la ciudad. Estaba el jefe de la coalición cívica, el representante de Lilita Carrió, ¿no? Ferraro, que es también, Carrió está muy pegada en este momento más a Larreta que a Macri, ¿no? Es decir, la foto, no había representante ahí del sector duro de Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, es una foto que le saca el protagonista le saca el protagonismo a Macri y lo pone ya directamente en la búsqueda de ser el líder de la oposición a Rodríguez Larreta. Bueno, estamos ya, nos vamos a la Quinta de Olivos, porque estamos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Buenas noches, Santiago, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Bueno, seguramente habrá estado siguiendo el discurso que dio recién el jefe de gobierno porteño. Habló de decreto inconstitucional, arbitrario, inconsulto y que se rompió el diálogo con el gobierno nacional. Bueno, primero aclarar eso. Para nada esto reviste un viso de inconstitucionalidad, ni mucho menos. Así como en el 2016... por decreto, el expresidente Mauricio Macri había agregado estos fondos. Ahora esos fondos se distribuyen de una manera distinta. Parte de esos fondos se distribuyen de una manera distinta a partir de un decreto también. Con lo cual, también en ese momento el jefe de gobierno de la ciudad explicaba en el 2016, cuando se hizo esta asignación de fondos, que esto no revestía coparticipación, sino que eran fondos para solventar el traspaso de policías federales y sus sueldos y sus salarios. Eso es lo que se viene a reparar aquí. Lo que nosotros venimos a hacer es lo que planteamos siempre. Nosotros planteamos, el presidente siempre planteó que veníamos a reparar deudas, a reparar inequidades. Y acá lo que se había hecho, lo que se había profundizado era una inequidad que había hecho el expresidente Macri y nosotros lo veníamos planteando. No estamos haciendo algo distinto de lo que habíamos planteado. Esto realmente nadie se puede hacer el sorprendido. Esto era un tema que se venía discutiendo, que se había discutido ya durante la campaña, que lo habíamos hecho expreso, que lo veníamos haciendo expreso desde diciembre, de que era necesario que la ciudad entonces devuelva esos recursos que estaban mal asignados, porque el monto Santiago, necesario para solventar... Para llevarlo a la práctica, digamos, lo que ustedes estarían haciendo, lo que el presidente anoche hizo con este decreto, es enmendar el decreto del 2016 de Macri transfiriendo estos recursos a la ciudad, enmendar para trasladarlo ahora a la provincia. Claramente, Macri había hecho esto de un plumazo allá en el 2016 y en ese momento el mismo Rodríguez Larreta dijo que esto no representaban fondos de coparticipación, sino que eran fondos específicos por esta transferencia de la Policía Federal. Nosotros lo que decimos es que fue desmedido esos recursos que se dieron, hicimos una evaluación de los recursos necesarios para que los policías de la ciudad sigan teniendo los recursos que les corresponden, y eso va a seguir estando y eso va a seguir existiendo. Así lo marcó el presidente el día de ayer y así está establecido en el decreto que nosotros firmamos el día de ayer, con lo cual lo que resta ahora entonces es parte de una discusión que evidentemente el jefe de gobierno de la ciudad quiere llevar adelante, judicializando algo que él mismo conoce y sabe que es improcedente, básicamente. ¿Lo ve más como una postura política, mirando el futuro de Rodríguez Larreta y de su sector en las discusiones de liderazgo que tiene esa fuerza? Porque dijo Rodríguez Larreta un poco como sonó a reproche, pero ¿cómo me hacen esto a mí, que yo venía acompañando, dialogando, y de un día para el otro, dice, me avisan 2 minutos antes que iban a hacer esto? Esta conversación ya se venía teniendo hace mucho tiempo, obviamente se postergó por la pandemia. Ahora también es injusto y es incompleto no decir lo que el gobierno nacional en recursos le dio a la ciudad de Buenos Aires.
En concepto de ATN, más de 500 millones de pesos. En conceptos de ATP o de IFE, si uno empieza a sumar de marzo a septiembre, lo que va a sumar son 47.000 millones de pesos del gobierno nacional invertidos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso aparte no se está diciendo. Entonces me parece que es injusto y es incompleto el planteo que se hace. Sí, o la por eso entonces sí, que yo puedo se pensar... comprometió a entregar, ¿no? No, todo va sumando, pero fíjate los números. Claro. Entre marzo y septiembre, el gobierno nacional, con sus programas, llega a 47.000 millones de pesos invertidos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, invertidos en las pymes, invertidos obviamente en aquellos sectores que tienen que estar en este momento de pandemia con muchas dificultades, pero también en el ingreso familiar de emergencia. Todos esos recursos se vuelcan luego en mover la economía de la ciudad. 47.000 millones de pesos. Ahora, Cafiero, buenas noches. Respecto de los recursos para la policía, ¿cuántos son los recursos que necesita la ciudad para la policía? No, mirá, eso fue y tiene que ver con el traspaso que se hizo de la policía. Los recursos que en ese momento se establecieron tenían que ver con los números que fuimos haciendo nosotros, tenían que ver con este punto y centésimos que quedaba de equivalente a la coparticipación. Volvamos a insistir con esto, no son recursos coparticipables. Claro. Estos son recursos del Tesoro Nacional que se le ceden a la provincia, no son recursos coparticipables, no son recursos de la ley de coparticipación. Allí no está la ciudad de Buenos Aires. Y en este momento, y en esta instancia, para mí también es importante aclarar ese punto, para no estar desinformando. El gobierno nacional sigue acompañando, porque lo que las políticas que viene llevando adelante, digamos, ese gasto. No, para nada, de parte nuestra no, por lo menos. Nosotros vamos a seguir, como lo dijo el presidente el día de ayer, vamos a seguir cumpliendo con los recursos que tienen que ver con solventar a esos policías de la ciudad de Buenos Aires, esos policías federales de la ciudad de Buenos Aires. Eso va a seguir estando, esos recursos van a seguir estando. Lo que había es que Macri, en su momento, hizo crecer esos recursos desmedidamente, en detrimento de la capacidad del Tesoro Nacional en poder hacer otro tipo de políticas públicas. Por eso fue tan inequitativo. Por eso los gobernadores el día de hoy salen y plantean la necesidad de este tipo de políticas más federales. Macri en su momento, la solución que le dio a los gobernadores fue endeudarse en dólares. Total, después iba a venir el peronismo a resolverlo. Y así fue. Los gobiernos entonces provinciales tuvieron que transitar caminos de endeudamiento porque el gobierno nacional de entonces no les resolvía ningún problema. Solamente le había dado recursos por vía de decreto entre Macri y Larreta. Y eso es lo que había sucedido. Ahora, yo quiero plantear esto no es en detrimento de nadie, esto es a favor de un federalismo, esto es a favor de redistribuir los recursos de otro modo, de entender que había una necesidad específica y entonces el Estado Nacional precisa resolver estos conflictos de otro modo, ayudando ahí donde más se necesita. Cafiero, buenas noches. ¿El conflicto con la policía bonaerense cree que está resuelto o hace falta algún otro tipo de medida más de orden político sobre la conducción de la policía o de otro orden? No, el conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires, obviamente a partir de la oferta que hizo el gobernador Kicillof y de las mesas de trabajo que se propusieron, evidentemente se fue descomprimiendo y eso es promisorio. Me parece que era necesario que todos entendieran que no era el modo, que había obviamente una sensibilidad con respecto al reclamo y un entendimiento con respecto al reclamo, a lo que se estaba reclamando, pero no al método, porque cuando hay patrulleros protestando, hay patrulleros manifestándose, es que están faltando patrulleros en otros lados de la provincia de Buenos Aires que tienen que estar cuidando y velando por la seguridad de las familias.
Entonces, en ese sentido, nosotros siempre fuimos muy sensibles al reclamo, pero también fuimos muy justos y muy firmes a la hora de reclamar que se deponga ese tipo de práctica, porque se estaba poniendo en riesgo la seguridad de vecinos de la provincia de Buenos Aires. Cafiero, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Amorín lo saluda. En este sentido quería consultarle puntualmente por la situación que se vivió ayer, patrulleros rodeando la Quinta de Olivos, bueno, efectivos armados que encabezaban una protesta, que se negaron incluso a ingresar en la Quinta Presidencial a dialogar con el propio Alberto Fernández. Por un lado, ¿cómo analiza eso y qué le parece que tiene que pasar con esos policías? Si corresponde una sanción, si corresponde apartarlos de la fuerza. Y por otra parte, quería consultarle por la reacción de la política, aquellos dirigentes que se manifestaron casi inmediatamente, y también por el silencio de otros, ¿no?, que también me parece que dice mucho. No, por los silencios, evidentemente yo no quiero hacer comentarios sobre eso. Sí quiero rescatar que una gran parte del arco político se expresó a favor de la democracia, se expresó a favor de entender que este tipo de reclamos ponen en riesgo cierta institucionalidad y que nosotros seguíamos convocando con sensatez y con firmeza a un diálogo institucional y que hacia ahí queríamos llevar cualquier tipo de resolución de conflicto. Eso me parece que es lo principal. Lo segundo es que me preguntabas con respecto a si va a haber sanciones o no. Eso ya es algo que tiene que ir definiendo el gobernador y el ministro de Seguridad. Van a estar siguiendo y continuando con las negociaciones con cada uno de estos focos que se habían presentado y que presentaban, evidentemente cierta resistencia, pero que luego fueron todos entendiendo cuál era el marco de sensatez que se estaba propugnando y en definitiva es lo que hoy se ve, que en líneas generales el conflicto ya se fue aflojando y hoy la verdad es que podemos llevar mayor tranquilidad a la ciudadanía. En definitiva, lo que buscaba el gobernador, lo que buscaba el ministro era eso. Santiago, estamos en este momento con el hashtag Ruidos Políticos. Yo marcaba al inicio de este programa que desde hace 10 días atrás que el gobierno ha logrado el mayor canje exitoso de la historia argentina, que la Argentina recupera buenas notas, que sale de la zona de default. Hoy el riesgo país baja a niveles históricos. Hay realmente un componente económico realmente muy bueno, pese a la crisis, a la pandemia, pero están estos ruidos políticos que pareciera muchas veces no dejan ver este buen momento que la Argentina y que el Estado y que el gobierno está haciendo con anuncios de inversiones, ahora 12 ampliados, créditos. Me parece que también ese es un punto que no hay que dejar de remarcar en este momento, ¿no? Ese ruido político no puede ensordecer los anuncios y los logros que la Argentina está consiguiendo. Hace pocos días la Argentina volvió a lanzar un satélite. Hay 8 países en el mundo que pueden lanzar un satélite como el que lanzó la Argentina el domingo anterior. Hace 2 domingos, disculpen. Luego la Argentina avanzó en el 99% de la reestructuración de su deuda. Una vez más, el peronismo sacando del default al país. La Argentina también está avanzando en políticas que empiezan a poner de pie a la producción y al trabajo, empiezan a abandonar ese modelo de especulación financiera del macrismo y empiezan a fortalecer un modelo y un camino de un modelo de producción y de empleo. Las líneas de financiamiento, las líneas o el sistema de banca de inversión, de banca de desarrollo, las líneas subsidiadas para pymes al 10%, avanzar en proyectos que incentivan el consumo, como el Ahora 12, avanzar también en modelos de financiamiento para la adquisición de motos o de otro tipo de movilidad. En ese sentido me parece que este ruido político a veces quiere opacar estas cosas que están sucediendo en nuestro país. Nosotros, obviamente que falta, obviamente que estamos en pandemia, aún estamos en riesgo. El virus está todavía allí. Ahora, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que este es un gobierno que ha fijado y se ha comprometido con un cambio de prioridades y que a pesar de todas sus dificultades sigue avanzando.
Esto, por ejemplo, ¿Cuántos países en el mundo tienen capacidad como la Argentina para hacer vacunas? Sí, no, el ahora 12 ampliado, digo que eso es una muy buena noticia, digo, para activar el consumo, no solamente a lo que se estaba ya con el plan, sino que se ha ampliado mucho también como una suerte hasta de financiación para el futuro, ¿no? Eso es muy importante, que todos los argentinos y argentinas puedan recuperar su capacidad de consumo, que todos los argentinos y argentinas puedan recuperar su capacidad de acceder a bienes y servicios de calidad. Eso es fundamental. La Argentina que nosotros queremos construir, que nosotros queremos reconstruir, es una Argentina de producción y de empleo. Olvidarnos de ese pasado tan reciente de la especulación financiera y abrazar entonces un modelo de producción y de empleo. Ahora, para hacer eso, obviamente que falta. Obviamente que falta. Ahora, este es el camino. Créannos que este es el camino. El camino es generar mayores instrumentos financieros, acompañar a nuestras pymes, acompañar a nuestros comerciantes, acompañar también la posibilidad de los sectores populares de poder tener acceso a mejores bienes y servicios de parte del Estado y de parte también de un mercado que empieza a entender que tiene que funcionar con consumidores, que si no, esto no funciona. Entonces nosotros tenemos que volver a recomponer y a reconstruir toda esa cadena. Acá no tenemos que perder de vista de una cosa. Nosotros estamos gestionando una pandemia, la pandemia global del coronavirus. Una crisis de una pandemia global sobre una crisis del macrismo, sobre una crisis de recesión, de deuda, de desempleo, sobre una crisis donde más de miles de empresas se fueron cerrando en la Argentina. Entonces, si nosotros, de aumento de la pobreza, tenemos que ser conscientes de que esa crisis del macrismo se le sumió a la crisis de la pandemia. Pero este gobierno es un gobierno que no va a poner excusas, porque sabemos que los argentinos y argentinas no merecen excusas de un gobierno, merecen soluciones. ¿Tienen fecha ya para el envío al Parlamento del presupuesto? Sí, el martes que viene, el 15 de septiembre, vamos a estar enviando el presupuesto a la Cámara de Diputados, para que entonces allí también, como hacemos nosotros, se debatan y se escuchen las propuestas y las ideas de todos. Pero ese es el lugar del debate y no los tribunales. Ese es el lugar del debate político, ese es el lugar del debate democrático, de escuchar las voces del pueblo, las voces representativas del pueblo. Ese es el lugar. Nosotros siempre planteamos, este presidente se juntó en 3 oportunidades con los jefes de bloque de la oposición. Todas las medidas que fue tomando durante la pandemia fue con gobernadores. Ahora acá todos los colores políticos y partidarios. Y ahora, sin embargo, el presidente anterior, Macri, jamás se juntó ni una vez en 4 años con los presidentes de bloque de la oposición. Fíjense cómo el diálogo democrático no se declama, se practica, y nosotros lo practicamos. Ahí, respecto del presupuesto, la pauta de déficit fiscal para el año que viene será en torno al 4,5%, como se mencionó. Sí, eso va a estar, como lo mencionó el ministro Guzmán, eso va a estar establecido en las pautas, en toda la pauta presupuestaria que vamos a estar enviando el día martes, y allí también van a estar, cuáles son, sobre todo, este cambio de prioridades, que obviamente venimos, insisto, de administrar una crisis sobre otra crisis, de administrar la crisis de la pandemia sobre la crisis del macrismo. Y ahí pero también va a estar las todo prioridades del gobierno y la hoja de ruta del gobierno, Santiago, siempre va a estar en el presupuesto. Está bien. Y en el presupuesto va a estar incluido también el impuesto, mejor dicho, el aporte solidario a las grandes fortunas. ¿O va a ser un proyecto? Eso todavía no lo podemos poner como ingreso, claro, porque es un proyecto aparte. Todavía no lo podemos computar como ingreso porque todavía no ha sido tratado ni aprobado. ¿Reforma tributaria va a estar incluido? No, la armonización tributaria, no. Esto es el presupuesto de ingresos y de gastos del Estado Nacional. Bien. Santiago, muchas gracias, un abrazo.
A ustedes un abrazo grande. Santiago Cafiero, allí, ahí revelando una cifra, 47.000 millones de pesos, dice que desde marzo a septiembre el gobierno nacional le ha traspasado a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que eso después además se multiplica por la recaudación fiscal de la ciudad, por el movimiento económico, a partir del IFE, el ATP, es plata que se gasta en la ciudad y después lo recauda vía ingresos brutos u otros impuestos. Acá parece que tuviésemos que dar explicaciones de las cosas bien que hemos hecho, ¿no? Nosotros en estos 160 días sostuvimos el empleo. En Hurlingham el gobierno nacional y el provincial, el gobierno nacional invirtió casi 900 millones de pesos en el ingreso federal de emergencia, en el aporte para el trabajo y la producción, en los créditos a tasa cero, en los bonos de la asignación universal por hijo, en los bonos de los jubilados. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Y me parece que hay que machacarlo porque venimos de los peores 4 años de la democracia argentina, con el peor presidente de la democracia argentina, con el peor de todos. Así que en definitiva, no tomamos una medida, Gustavo, en contra de ningún argentino y hoy lo estamos cuidando desde el punto de vista de la salud y la provincia de Buenos Aires comienza a transitar otro camino con más recursos para seguridad, salud y educación. Gracias, Juanchi, como siempre, muchas gracias. En instante nos vamos a la ciudad de La Plata, vamos a estar dialogando ya en instante con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahí lo vemos enseguidita con todos los temas también, también él le va a estar seguramente la respuesta a Rodríguez Larreta, estos nuevos aportes, para qué se van a destinar, como siempre, con todas las respuestas Axel Kicillof. Antes, Juan, los datos del coronavirus hoy en la Argentina. Sí, no afloja lamentablemente el coronavirus en Argentina. 11.905 es la cantidad de casos informada por parte del Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas, 11.905 casos. Baja apenitas respecto a ayer, que teníamos unos 12.257. Si la memoria no me falla, 250 sigue alta la cantidad de fallecidos. Esto es solo en las últimas 24 horas. 250 muertos en Argentina. Como siempre hacemos, le enviamos un abrazo muy grande a los familiares y a los seres queridos que han perdido a alguien lamentablemente. En la provincia de Buenos Aires, Juan, ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos casos? 6.252 en la provincia de Buenos Aires, 1.284 en la ciudad y hay un tercer distrito que nuevamente reporta casos por encima del número 1.000, es la provincia de Santa Fe, 1.042 casos, ¿sí? Segundo día consecutivo en el que Santa Fe supera los 1.000 casos, Mendoza nuevamente arriba de los 731 contagios positivos, completamos con Jujuy, 280 casos, Salta 367 y Tucumán 283, Gato. Muy alto, muy alto sigue el virus en su momento de máxima expansión comunitaria. Nos estás acompañando con el hashtag Ruidos Políticos, ¿Qué programa te estamos dando, Horacio Rodríguez Larreta, la respuesta de Santiago Cafiero hace instante, bueno, también Juanchi Zabaleta, y ya enseguida estamos tratando de solucionar un problema técnico. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el día en que anunció un aumento del más de 40% para el básico de la policía de la provincia de Buenos Aires y también en el medio de esta puja que se ha desatado con el gobierno de la ciudad. Gobernador, buenas noches, un gusto como siempre saludarlo. Axel, buenas noches. Un gusto para mí también, Gato, y a toda la mesa. Bueno, y la verdad que es muy importante hoy una situación que vuelve la tranquilidad a la provincia después de estos acontecimientos, demuestra, ¿no?, cómo usted con el gobierno nacional se trabaja en forma mancomunada y se resuelve rápidamente lo que muchos estaban buscando, parece estirarlo y sacarle algún tipo de ganancia política. Sí, la verdad que me parece que hay varias cuestiones a señalar. La primera es que no dimos una respuesta, por llamarlo así, de parche. Creo que después de mucho tiempo, yo veía el otro día un video de un problema, un conflicto con la policía del año 1988, donde el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires era ser equiparada, por lo menos en sus escalafones iniciales, con la Policía Federal. Me parece que ese conflicto, ese reclamo que es histórico y que en este caso viene acompañado, hoy lo expliqué, me parece bastante bien y de alguna manera apuntando a desmitificar y también a pinchar mentiras y globos, ¿no? Porque
pareciera que nosotros con 9 meses de gobierno y 5 de ellos con pandemia, tenemos la responsabilidad completa de una situación que viene de muy atrás y que además particularmente se agravó muchísimo con el gobierno de María Eugenia Vidal, porque la gobernadora anterior no solo le redujo en un 30% los trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires, lo dije toda la campaña, lo dije cuando asumí, lo dije cuando me reuní con ellos, siempre el mismo discurso y la misma situación, porque no se puede partir del engaño y la mentira. La verdad es que los más perjudicados en términos de pérdida de poder adquisitivo fueron los policías, y la gobernadora anterior les había prometido equipararlos a otras fuerzas, nunca lo cumplió, o sea que venían de 4 años de una promesa incumplida y de un deterioro sistemático, y después nosotros dimos un aumento en marzo de 8%, que tenía que ver con lo que eran los números de, llamémoslo, primer trimestre, y después vino la pandemia y estamos en una situación de absoluta excepcionalidad. Pero sí la respuesta fue de fondo. Nadie había logrado hasta ahora, y lo hicimos porque Alberto también tomó la decisión que tomó con respecto a mejorarle la situación fiscal a la provincia, que es muy mala, también dicho, yo no vengo a ocultar los problemas que hay, sino a ver de qué manera, cuando son problemas muy complejos y muy antiguos, de qué manera los podemos ir encaminando y dar una perspectiva de salida. Bueno, acá en la policía 2 cosas que realmente no habían ocurrido antes: la equiparación con Fuerza Federal, por un lado, y después el tema, además de las horas extras, los uniformes, todo eso, decirle a la policía de la provincia de Buenos Aires que va a haber 2 hospitales especializados en aquello que tiene que ver con, como es el Churruca para la Policía Federal, hacer algo parecido en la provincia de Buenos Aires, que es un pedido histórico absolutamente justo. Ahora, que sea justo, que sea legítimo, no da derecho, ni menos todavía hace de ninguna manera admisible que se tomen algunas decisiones con respecto a cómo manifestarse, como las que vimos. La verdad total. Eso no corresponde de ninguna manera, y en eso también fue muy claro, porque además es cierto que la fuerza tiene que profesionalizarse, jerarquizar. No es lógico, no era razonable. Y yo como gobernador puedo asumir la responsabilidad de mejorar la situación de una fuerza cuando los salarios iniciales son 32.000 pesos, 35.000 pesos. No se puede, porque tampoco se puede pedir lo imposible, pero eso no autoriza. Esto que estamos comentando en cuanto a la decisión del presidente ha generado con el jefe de gobierno porteño, seguramente usted vio hace instantes de una conferencia de prensa donde se mostró molesto, dijo que era inconstitucional, que era arbitrario, que era una decisión apurada, que era para solucionar con fondos de la ciudad el problema que ustedes tenían en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué respuesta da usted? Ay, se me cortó el sonido. ¿Me escucha ahí ahora? No estoy escuchando. ¿Me escucha? Ahí sí, solucionó el conflicto de la ciudad. Que Rodríguez Larreta dice que fue una medida inconsulta, que le sacan ahora recursos para solucionar un problema de la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguramente habrá visto el tono de la queja que dio esta noche. Sí, yo no tengo, me parece, necesidad de polemizar con el jefe de gobierno, porque simplemente cuando Macri transfiere la Policía Federal, una parte, creo que son 27.000 agentes de la Policía Federal, a la ciudad de Buenos Aires, lo hace también, o esta es la fundación